es el único, usted es el primero, Señor. Le adoramos, Señor, levantamos nuestras manos, le exaltamos en esta mañana. ¿Qué importa el cansancio, Señor? ¿Qué importa lo que podamos pasar si hoy estamos aquí para declarar que usted es Rey de Reyes, Señor de Señores? Hoy día perfumamos su trono con alabanza. Hemos traído nuestra mejor adoración. Nuestras mejores palabras, Señor, hablarán de honra. Mis palabras hablarán de adoración esta mañana. Vamos, perfume el trono del Señor con tu alabanza. No seas escaso en decirle, Señor, cuán grande es usted. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Aleluya. Padre, en esta mañana, Señor, traemos adoración a su trono, Señor. Levantamos nuestras manos y aplaudimos al bendito nombre del Señor. Aleluya, gloria, gloria a su presencia. Bendito el Señor, bendito. Vamos, aplauda al Señor. Si va a aplaudir, apláudalo con intención. Vamos, es para el Señor. Aleluya. Le adoramos, Señor, le adoramos. Le adoramos, Señor, le adoramos. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendita su presencia. Qué bueno es estar en este lugar. Qué bueno cuando podemos de todo corazón, como decía mi hermana Eli en el devocional. Qué lindo cuando venimos con gratitud. Amén. Wow, tengo una tarea tremenda hoy día. De verdad tengo una tarea tremenda. ¿Sabe? Anoche, mientras, estuve todo el día metido en la palabra y también por la tarde, por la noche. Y ¿sabe? Algo pasaba en mi corazón de esos momentos donde hay lo único que dan ganas de adorar. Y me tocó tanto la alabanza que cantaron el jueves los hermanos, que se me ocurrió poner la alabanza, tomar mi guitarra, enchufarme por todos lados para que no se escuchara y empezar a alabar al Señor y alabar al Señor y alabar al Señor. Y en ese fluir en alabanza, wow, esos momentos que son tan especiales, que son tan íntimos. Hablamos la otra vez acerca de la intimidad, ¿se acuerda? Que acá en la iglesia no venimos a tener intimidad con el Señor, acá venimos a escuchar una palabra, a escuchar dirección. La intimidad la tenemos en el cuarto. La honra la tenemos acá, pero la intimidad la tenemos en el cuarto. Caí con el Señor y fue tan especial para mí. Y quiero iniciar con lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es simplemente un libro que uno puede abrir al azar y que la verdad simplemente son un par de letras, un par de palabras, sino que dice que es viva y es eficaz. Es más, Jesús habló tocante a su palabra, dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Lo conoce, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Por eso es muy importante no ser solo un buen oidor de la palabra del Señor, porque a veces somos buenos oidores, sino más bien un obediente hacedor de la palabra. Ponga atención a eso. A veces somos buenos oidores, pero somos malos al obedecer la palabra. Una gran pregunta que podríamos hacernos después de haber hablado un año casi completo, tocante a la honra, tocante a su palabra, tocante a su presencia. ¿Se acuerda que vimos temas como la honra del servir? Oiga, vimos tantas cosas acerca de la honra que uno se podría hacer la pregunta, ¿será que en este año se habrá transformado algo en mi vida? A causa de la palabra impartida, hemos realmente sido transformados en áreas de nuestra vida, en nuestro pensar, en nuestro actuar.
La palabra de Dios es práctica. Gracias por eso. Pero la palabra de Dios es práctica. Y esta debe ser evidentemente predicada, pero también debe ser entendida y aún mayor debería ser obedecida. Porque ¿qué sentido tendría escucharla y no hacerla, verdad? El Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y puede ser que, mire, puedo tener la luz, puede haber el camino y tal vez no querer caminar en él. Ponga atención a eso. La palabra de Dios no trae frutos si solamente la oímos. Ponga atención a eso. Es una declaración fuerte. Pero la palabra de Dios no trae frutos si solamente la oímos. La palabra de Dios produce fruto al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1 cuando la obedecemos. Cuando caminamos en la palabra, recién ahí empieza. Podemos tener semilla, pero si no la lanzamos al suelo, no la tiramos a tierra, la verdad no produce fruto. Y mire, yo puedo oír mensajes toda mi vida, pero solamente usted, los más cercanos, podrán ver si en mi vida esa palabra, esos mensajes que he escuchado han realmente producido frutos en mí. ¿Verdad que sí? Pero si puedo escuchar miles de sermones, pero si mi vida no está siendo transformada, si mi vida no está yendo hacia el orden de Dios, son mensajes que tal vez algunos nos volvemos adictos a los mensajes. Y no es que esté mal, pero es la mitad del camino. Necesitamos caminar en la palabra. Qué bueno sería que la vida de todos los que, mire, están en una congregación fueran transformados solamente por oír la palabra. Qué bueno sería, solo por escuchar. Pero mire, hay personas que escuchan predicaciones en sus casas y no escuchan las de acá. Yo sé. Hay personas que escuchan la palabra en el auto, oyen la palabra en la iglesia, pero nunca han sido transformados. La palabra del Señor es ese toque. Oiga, eso que acá suena mejor, no tampoco suena, pero ese golpeteo de Dios diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oiga, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La palabra es el toque de Dios en la puerta de una persona, en el corazón de una persona, a ver si es capaz de abrir la puerta a la obediencia a su palabra. De hecho, la palabra es Cristo. Él es la palabra, Él es el verbo. El libro de Apocalipsis, Él dice ahí que está golpeando, a ver si alguno le abre la puerta. Dice: si alguno oye y me abre. Entonces no es solamente oír, sino abrir. ¿Le ha pasado que a veces le han llegado a cobrar? Y tocan, y usted vio por la ventana que era el cobrador. Y usted no le dice a su hijo: dile que no estoy, sino que se esconde porque le vienen a cobrar. A veces vienen a entregarle una atalaya, tampoco usted quiere abrir. Pero alguien puede estar tocando, pero no necesariamente abriendo. No es solo oír, también debemos abrir la puerta a la obediencia a su palabra. Mire, lamentablemente vivimos los tiempos donde mucha gente, no acá, de verdad no acá. Yo de verdad puedo ver en esta casa obediencia a la palabra. En su gran mayoría sí veo obediencia. Ahora, si no es así, bueno, tome esta palabra. Muchas personas escuchan la palabra, entienden la palabra. Es más, aprenden la palabra, pero no hacen la palabra. Y el Señor dijo: el que no hace la palabra, le compararé a un hombre insensato que hizo su casa, que fundó su casa sobre la arena. ¡Wow! El Señor dijo que el hombre insensato no dice que es flojo. No dice eso, no dice que el hombre insensato, oiga, no tiene recursos con qué hacer una casa, tiene cómo hacerla.
No dice que el hombre insensato no tiene tiempo para construir. No dice que no tiene fuerzas para poder construir. Sino que deja muy claro que el problema de un hombre insensato es el que él que había sido expuesto a la palabra, puede incluso tener la capacidad de enseñar a otros la palabra, pero no tiene la determinación, no tiene la disposición, no tiene la decisión para obedecer la palabra. A veces vemos personas que enseñan tan bien la palabra y obedecen tan poco la palabra. Por eso, oiga, la Escritura en el Nuevo Testamento es enfática y dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque mayor condenación acarreáis. Porque a causa de lo que yo digo acá, oiga, el Señor va a hacer que yo pruebe lo que estoy diciendo. Yo siempre le digo a muchos de ustedes cuando me dicen: pastor, lo amo, yo digo, esas palabras van a tener que ser pesadas. Y va a llegar el momento donde tú tendrás que comprobar lo que dices. Bendito sea el Señor. Porque si yo predico lo que no practico, la palabra hará que yo viva lo que predico. Bendito el Señor. Amén. Entonces mucha gente no tiene el sacrificio ni la humildad, menos la madurez para hacer la palabra. No hacer la palabra manifiesta algo muy importante. Manifiesta la falta de Cristo. Dijimos que la palabra es Cristo y debemos caminar en Él. Por eso dice: el que está en Cristo, todo tiene que ver con Él. Entonces, si yo no practico la palabra, oye, no estoy practicando a Cristo, no estoy caminando con Cristo, Él no está en mi vida, me falta Cristo. De hecho, una de las tareas más importantes del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. De hecho, la tarea del Espíritu Santo es ayudarnos a cumplir la palabra. Por eso cuando el Señor está ahí con una persona rica, se acuerda del joven rico que no quiere seguir a Jesús porque sus posesiones eran muchas, y Jesús dice: oye, cuán difícil es batallar ahí entre Dios y las riquezas. Cuán difícil es que un rico pueda seguirme. A lo que su discípulo dice: oye, ¿quién podrá entonces ser capaz? Pero Jesús dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque nos daría su Espíritu Santo. Y al tener su Espíritu Santo, oiga, uno ve las prioridades con mayor entendimiento, tiene una mirada más panorámica de lo que el Señor puede mostrarnos. Es muy claro. Entonces, la verdad, cuando no tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, siempre caminamos en insensatez. De hecho, la insensatez aparece varias veces, esa palabra, en la Escritura. Y viene a mostrarnos que hay un peligro tremendo. Y es el no obedecer a la palabra. En una ocasión Jesús dice: puedes ser invitado a una fiesta, pero si eres una persona insensata, te faltará aceite. Y nos enseña una bella parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Pero estas mujeres, tocante a la parábola de las 10 vírgenes, nos dice que 5 de ellas, oiga, quedaron fuera de la fiesta. Porque aunque estaban invitadas a la fiesta, aún teniendo lámparas, no tenían aceite suficiente. No dice que no tenían aceite, dice que no tenían aceite suficiente, no les alcanzaba. Iban a llegar a mitad de camino y se les iba a apagar su lámpara. Oiga, vivimos en la generación del conocimiento, tanto en lo secular como también en el conocimiento bíblico. De verdad, vivimos la generación que conoce mucho de la palabra. De verdad conoce mucho de la palabra. Usted conoce más de lo que conocían nuestras generaciones anteriores. Ni un pastor sabía tanto como usted sabe. La diferencia, que ellos tenían obediencia. Bendito el Señor. Mire, vivimos una generación con mucha lámpara, con mucha palabra, pero con poca obediencia. No basta con tener lámpara,
No basta con tener palabra para predicar a otros. No sirve saber mucho si estamos secos. Por eso, no solo es la palabra, es su presencia. Es palabra y espíritu. Es que yo puedo conocer mucho de esto, pero si no estoy a los pies del Señor, si mi vida no está siendo transformada, no estoy caminando con Cristo, la verdad es solamente conocimiento. Y somos como esas vírgenes insensatas. Mire, mucha gente sabe mucho, pero está durmiendo. Y a causa de eso siempre toman malas decisiones. ¿Cómo es posible que un creyente vaya de tumbo en tumbo si tiene el consejo, si tiene la dirección, si tiene la palabra de Dios? ¿Cómo anda tan perdido en la vida si, tiene al Espíritu Santo que lo va a guiar? Y eso es porque nos falta obediencia. Podemos tener palabra, podemos rezar si estas cosas, ¿sabe cómo? Decirlas como un papagayo, decir versículos de aquí para allá, pero si mi vida no está actuando en obediencia, no hay nada. Puedo proclamar muchas cosas, pero Dios me va a encontrar en un lugar llamado obediencia. ¿Dice amén? Ahora, el aceite es el que le da sentido a la lámpara. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Es lo que le da sentido a la palabra. Alguien puede predicar el mismo mensaje, pero hay una gran diferencia en aquel que lo predica con unción del Señor, con aquel que puede dar una cátedra. Qué tremendo es eso. ¿Sabe? Yo he escuchado mensajes en los tiempos de mi instituto bíblico, personas que deshuesaban una palabra y era lindo verlo, era lindo escucharlo, pero la verdad era solamente conocimiento, pero escuchaba la misma palabra. Mira, una vez escuché la misma palabra con una persona con un pastor que ni siquiera sabía leer. Usted dice, ¿cómo es eso? Raro. Pero yo conocí a un pastor que no sabía leer y le pedí a alguien que leyera. Oiga, ese hombre en su testimonio había orado por un muerto y ese muerto resucitó. Wow. Porque las trancas las tengo yo, pero no el Señor. Bendita su presencia. Es su presencia lo que le da sentido a la palabra. Es su llenura la que me lleva a obedecer su palabra. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos de la presencia, llenos del Espíritu. Y eso depende de mí. No es que vamos a esperar ahí como que alguien me llene. Dice, sed llenos. Depende de mí. ¿Le ha faltado agua a veces? ¿Cuánto han tenido la experiencia que se ha cortado el agua y han tenido que ir con un bidón, con algo a buscar agua a algún lugar? ¿Alguien lo ha experimentado? Pero puede estar el camión para dar agua. Puedo tener el bidón para ir y traer agua, pero si no voy, no puedo tener agua. El asunto es que muchas veces no vamos donde corresponde, no vamos a los pies de Cristo. Podemos cantar que a sus pies es el mejor lugar, pero a veces no vamos a los pies de Cristo. Hay muchas personas más interesadas en otras cosas que en el aceite, pero el aceite es el que hace funcionar la lámpara. Recuerde, lámpara es a mis pies su palabra. Su presencia es el aceite divino. También es la dirección que necesitamos. El Espíritu Santo, mire, es el que nos guía. Puedo tener todo, pero si no tengo dirección en mi vida, voy hacia cualquier lado. Hacia cualquier lado. Puedo ir incluso en el camino equivocado y no darme cuenta. Por eso Romanos habla de que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito el Señor. Mire, es como lo que vimos hace unas semanas atrás. Dios envía a un Ananías, ¿se acuerda? No lo envía a preguntar, oiga, ¿acá vivirá Saulo? Para la otra casa, aló, ¿acá vivirá Saulo? ¿Conocen a uno que anda persiguiendo cristianos? No.
sino que el Espíritu Santo le da hasta la dirección. Ve a la calle que se llama derecha y encontrarás allí orando a uno que se llama Pablo. Pondrás las manos sobre él y le profetizarás. Aleluya. El Señor Jesús que te salió en el camino, todo, exactitud, preciso. El Señor no es ambiguo, no es confuso. Le dio hasta la dirección. Yo creo que si ese Ananías hubiera estado hoy día, le hubiera mandado, le hubiera compartido la ubicación. ¿O no? Mire, Dios manda la ubicación. Varios han contado el mismo testimonio, parece, pero cuando yo era pequeño, mi madre había quedado sin trabajo, mi papá estaba operado, y alguien tocó, oye, una situación económica bien difícil, y llega alguien, toca la puerta, y dice así: el Señor me mandó que por 4 semanas yo le trajera 2 pollos el día jueves, y aquí están. No sabía quién era, no sabíamos quién era. Porque el Señor cuando te envía te da la dirección. No era cualquier casa, era la nuestra. Dios siempre va a dar dirección. Los que son hijos de Dios, Dios les da una dirección. No es confuso. Una vida sin dirección es una vida sin obediencia. Y es más, se convierte en una vida llena de problemas. Cuando uno no tiene la dirección, constantemente vive metiendo las 2 patas. Me acordé de alguien, quiero mandarle un saludo a Jocelyn, que se bajó de la micro y sé quién son los 2 pies. Le dije que le iba a mandar un saludo, así que ahí está, hija, cumplí, para que vea usted que cumplo. Le mando un abrazo, bendiciones del Señor. En otra ocasión, el Señor dijo a sus discípulos: tiren la red a la derecha. Bueno, para ustedes este lado. Tiren la red a la derecha. No le dice: oye, tiren la red al agua. ¿Podría el Señor haber multiplicado la pesca donde la tiraran? ¿Sí o no? Sí, claro. El Señor le hubiera podido dar peces. Incluso en el barco hubiera llenado la red ahí mismo. Pero el Señor les da una dirección: tiren su red a la derecha. Bendito sea el Señor. Muchos creyentes pierden tanto por falta de dirección. Y sabe, nosotros mismos a veces, ¿cuántas veces nos ha tocado pasarla tan mal por falta de dirección? El Espíritu Santo te da dirección con las personas. Oye, tremendo es eso. Muchas veces perdemos fuerzas porque no tenemos la dirección del Señor. La bendita presencia del Espíritu Santo, mire, suma lo que necesitamos para hacer lo que debemos hacer, no para lo que queremos hacer, porque nuestros caprichos están fuera de eso, sino nos da la capacidad para obedecer lo que Dios está determinando de mí. Aunque no me guste, soy capaz de caminar por la fe depositada en mi Señor Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo caminar aún en aquellas cosas que no me gustan, que no me convienen, que entiendo que hasta pierdo, pero camino por la fe en Él. Bendito sea el Señor. Hemos predicado sobre la importancia de conocer a Dios como Padre, lo vimos el jueves, y entender nuestra posición como hijos. Y esto es clave en todo esto. La posición es determinante en nuestra vida. Posición es poner las cosas en el lugar correcto, en el lugar que Dios nos dio. Y tiene que ser el lugar donde debemos aprender a caminar. Muchas veces estamos siendo creyentes, pero caminando por el camino equivocado. ¿Se acuerdan que el Señor dice: hay 2 caminos? Y a veces vamos a la iglesia por el camino ancho. Es que ahí es más rápido. Hay TAC, pero es más rápido. Pero el Señor determina un camino. No es cualquiera. Hay cosas, mire, que no pueden funcionar por la falta de posición del lugar donde yo estoy. Cuando el Señor habla del cuarto secreto, habla de posición, lo que decíamos delante, habla de una posición, no es en otro lugar, es en ese lugar donde tú tienes comunión con tu Señor, es ahí donde se llena tu lámpara. Cuando habla de la parábola del
fariseo y el publicano habla de la posición del corazón, cómo yo estoy. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Gracias, Dios, porque no soy como este. Manifiesta la posición del corazón, y muchas veces nosotros vemos a la iglesia mirando, condenando y enjuiciando a otros, pero nuestra posición debe ser la del publicano. Señor, sé propicio a mí, pecador. La posición del corazón. Cuando el Señor visita a Samaria, habla sobre la posición del cuerpo. Aleluya. Posición es como una antena. Bueno, ya no hay casi, pero ¿se acuerda cuando llegamos a Padre Hurtado, a Tuzamos, no teníamos cable, teníamos de esas otras antenas que, oiga, y había que ponerla de un lado, de otro? Es como cuando usted anda buscando Wi-Fi, ¿se le ha tocado, no? O está llamando por teléfono, espérate, dice, a ver, aquí sí, se me cortó, espera, deja buscar. Y si usted no está en la posición correcta, no hay comunión, no hay conexión, no se puede comunicar. De hecho, cuando construimos este salón, estábamos todos trabajando, era todo pelado. Y cada vez que llamaba una hermana, todos los hermanos se venían a hablar aquí, porque parecía que aquí estaba la señal. Yo creo que era para que no lo escucharan, pero parecía que todos decían lo mismo. No, es que allá hay mejor señal. Bendito sea el Señor. Tiempos vividos. Hay cosas que no encienden, que no funcionan, sin tener la posición correcta. Muchos años atrás, el esposo de mi suegra me prestó una camioneta, ¿se acuerda de la Ford Ranger? Y me la prestó. Era bien bonita la camioneta, no era nueva, pero era casi nueva, muy, muy bonita la camioneta, y me la prestó encendida. Entonces yo fui a hacer algo que tenía que traer, y claro, cuando llegué a mi destino la paré, la detuve, y después cuando cargué las cosas, me subí y no encendía. Oiga, yo estaba súper asustado, dije yo, oiga, ¿qué hice con la camioneta? Y le daba la llave, y no funcionaba. Así que súper asustado, me hice el valiente y llamé al dueño de la camioneta y me dice, lo que pasa es que si no aprietas el embriague, la camioneta no enciende. Lo interesante es que en ¿cómo se llama esa cosa del sol? El tapasol decía, claro, en portugués, para encenderla debe apretar el embriague. Y claro, la apreté y encendió de inmediato. Porque hay cosas que funcionan con la posición correcta. Y a veces podemos tener la palabra de Dios diciéndome, mira, esto funciona si me obedeces, esto funciona si estás en el lugar, pero aún así yo prefiero seguir con lo mío y no intentar lo que Dios determina. Amados, qué importante es la palabra del Señor. Hay cosas que no encienden sin la posición correcta. La posición tiene que ver con la obediencia a su palabra. Es más, Dios dice, no lo hago hasta que obedezcas. No lo hagas hasta que entres en el camino que yo te determino. No voy a derribar las murallas si no te posicionas. No voy a solucionar el problema si no te ubicas donde deberías estar. Si no te metes en el Jordán, no lo haré retroceder. Depende de mí meter mis pies donde Dios determina. Bendito sea el Señor. Hablando de ese río Jordán, ¿se acuerdan de Naamán? Oiga, Naamán dice, yo no me quiero meter a esta sequía. Este es el Mapucho. En Siria hay ríos mejores. O sea, Naamán dice, yo no me quiero meter a este río, porque en mi país hay ríos mejores. Pero si no obedecía, si no lo hacía donde el profeta Eliseo le había dicho, oiga, no sería sano. No era el río que él quería, era el río que Dios determinaba. Bendito sea el Señor. En otro río la lepra no se le iría. Sería en ese lugar. Y muchas veces la gente vive leprosa por no estar ubicado en el río que Dios le determina. Y se vive cambiando de río. Me voy a ir al río de más allá a ver qué pasa.
no funciona ahí, me voy a ir al otro río. Aló, qué importante es oír la voz de Dios. Cuando Dios te determina, métete 7 veces. Las cosas a veces no funcionan una vez. Tienes que meterte. La primera vez no pasa nada. La segunda vez no pasa nada. La tercera vez no pasa nada. Pero llegará la 7ª vez donde te meterás y algo pasará en tu vida. Algo pasará en tu vida. Pero tienes que persistir en el lugar donde Dios te ha puesto. Hay cosas que no funcionan porque estoy alejado de la posición correcta. A veces la gente piensa que el cambio de congregación es lo que puede hacer la diferencia. Pero lo que hace la verdadera diferencia es la obediencia a su palabra, no otra cosa. Porque la desobediencia que tienes aquí la tendrás allá también. ¿Se acuerda de las hijas de Lot? Dios destruyó Sodoma, pero ellas se llevaron a Sodoma en su corazón. ¿Se acuerda del pueblo de Israel que lo sacó de Egipto? Pero ellos se llevaron a Egipto en su corazón. No es el lugar, es la obediencia. Bendito sea el Señor. Está conmigo, ¿verdad? Muchas veces, ocuparemos lugares solo para ver, no para habitar. ¿A cuántos les gustaron subirse a los árboles de niño? Bueno, yo veo un árbol y dan ganas de subirse. De hecho, me tiraba a la piscina de un árbol. Teníamos un nogal y una piscina y nos tirábamos. Oiga, la piscina se veía chiquitita y uno le daba miedo tirarse. Qué manera de arriesgar la vida, Señor. Hoy día digo, no lo haría otra vez. Pero Zaqueo, ¿se acuerda de Zaqueo? Zaqueo subió a un árbol para ver. Él no podía vivir en ese árbol. Él no podía vivir en esa posición. Pero le permitió ver a Jesús. Nadie puede permanecer mucho tiempo viviendo en un árbol. Eso lo ven las películas nomás. Desde la posición de Zaqueo, solo puedes ver a Jesús. Puedes verlo pasar. Pero desde la posición de Cristo, de Él Cristo en tu vida, oiga, tú tienes vida nueva. Bendito sea el Señor. La posición es muy importante. Por eso, el que está en Cristo, esa posición te da vida nueva. Algunos se acostumbran a los árboles y cada cierto tiempo los ocupan para ver al Señor, para ver a Jesús pasar, a ver si les soluciona un problemilla por ahí. Y después que ya lo vieron pasar, nos vemos. Y mucha gente se acerca a la iglesia para que oremos por ellos. Pero ellos solamente quieren ver a Jesús por un momento. Pero para vivir en Cristo, ponga atención, para vivir en Él, se necesita más que ese árbol. Se necesita obediencia. Necesitamos tomar nuestra posición en Él, obedeciendo su palabra. La mayoría de la gente le gustan los árboles. Los árboles representan ese lugar. Mire, desde mi punto de vista, ¿cómo quiero ver a Jesús? Los árboles representan mi perspectiva, mi manera de ver a Jesús. Mucha gente no quiere ver al Cristo, no quiere ver a Jesús. Por eso lo ve en un pesebre, ahora en Navidad. Por eso lo ve en Semana Santa crucificado. Pero no ve al Cristo, ve desde su perspectiva. Porque no podemos seguir a Jesús desde un árbol, solo lo podemos ver. Hay personas que se conforman con ver pasar al Señor en sus vidas. Y mire, puedes verlo pasar, pero no tienes acceso a su comunión, a su cercanía. No tienes acceso a su poder, a su revelación. Un árbol te separa de la gente, pero también te separa del Señor. Jesús pasará de largo y tú estarás en el árbol. Bendito el Señor. Por eso hay que considerar que la posición corporal es importante. También habla de mi posición mental y espiritual. Por eso a mí no me gusta cuando usted me dice, pastor, estaba con usted en el Espíritu. No me interesa que esté en el Espíritu. Venga a la casa del Señor.
Bendito sea el Señor. Mire, un ejemplo. Muchas veces esos árboles aparecen en una forma de bienestar. Es más, en una forma de situación económica. Y a veces podemos usar la bendición para ver al Señor. ¿Le ha pasado que a veces, oiga, a usted le llegó platita que no esperaba? ¿Qué dice usted? Bendición, ¿cierto? Justo se le cayeron 20 lucas a la persona que iba adelante. No, eso no lo hace usted. Eso no lo hace usted. Pero muchas veces el Señor nos da un trabajo extra, el Señor nos da algo adicional, nos salió un buen proyecto, oiga, bendición, y vemos al Señor allí, pero muchas veces nos quedamos en eso y dejamos a Jesús pasar y se convierte en nuestro árbol que nos detiene, nos estaciona y no nos deja conocer al Señor. Bendito el Señor, oiga, esto es tremendo. ¿Sabe? Yo meditaba anoche, no pude dormir pensando, Señor, ¿cuántos? Tenía un bosque, hermanos, y me había subido en cada uno de esos árboles. Bendito el Señor. ¿Cuánto tiempo muchas veces perdemos por subirnos a árboles y quedarnos ahí y no obedecer al Señor? A mí desde niño me dijeron y me enseñaron que desde niño, escuchando la historia de Zaqueo y la canción de Zaqueo, que era un hombre bajito así, ¿se acuerda? La cantábamos también con los chicos. Y que cuando se subió al árbol, la intención era, oiga, de que Jesús lo miraría y le dijera, oye, ven, bájate del árbol. Pero en realidad, hoy día meditaba que es una realidad muy diferente. Jesús le habla a Zaqueo y no le dice qué importante porque te subiste al árbol, sino en realidad habla de la necesidad de morar en su casa. Esa es la verdadera realidad de esta historia. Por eso no era el tema del árbol, era el tema que Jesús quería morar en la casa de Zaqueo. Y tal vez Dios te llamó a su reino porque quiere morar en tu vida. No es ese árbol en que te has subido, no es el árbol, es que Dios quiere morar en tu vida. A veces la necesidad se convierte en ese árbol que nos permite ver a Jesús. Es cierto, a veces venimos con un problema, a veces venimos con una situación difícil, a veces con una enfermedad, y el Señor en ese árbol nos permite verlo, pero la intención de Jesús es morar en nuestros corazones. Por eso lo correcto es bajar y seguir al Señor, porque Él quiere morar con nosotros y en nosotros. Volviendo a la idea de lo importante de nuestra posición, muchas veces, a causa del rechazo, tendemos a salirnos de nuestra posición de hijo. ¿Le ha pasado que a veces usted está pasando una necesidad, se sube a un árbol y a alguien le dice, pero no eres hijo de Dios? ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Pero cómo? Si sirves al Señor, ¿cómo puedes estar enfermo? ¿Cómo es posible que siendo hijo de Dios te despidan del trabajo? Bendito sea el Señor. Y a causa de eso, muchas veces como que nos sentimos, oiga, golpeados y queremos salirnos de esa posición de hijo. Recuerden, el Padre, la relación del Padre con nosotros siempre será tocante a nosotros como hijos. No será otra cosa. Por eso, a veces la iglesia ha equivocado el camino y piensa que somos todos ovejas. Usted le dice a su esposa, ¿no? No, ¿verdad? Usted me dice así, Usted no es una oveja, usted es un hijo, usted es una hija del Señor. Es un símbolo la oveja, pero usted no es una oveja. Usted es un hijo del Señor. Por eso Dios nos mandó a una oveja. Tiene el símbolo del cordero.
Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿aparece un Cordero? ¿Quién aparece? Jesús, es el Hijo. Por eso Dios manda un Hijo para salvar a un hijo como es usted y como soy yo. Él manda a un Hijo. Bendito el Señor. Entonces a veces la crítica viene a eso. Por eso el Señor viene a mi casa, viene a mi corazón para establecernos en el lugar que corresponde. Zaqueo llegó a su casa con Jesús. ¿Y sabe cómo llegó? Como un fariseo. Usted sabe que los fariseos eran, oiga, cualquiera que cobre impuestos ya uno no le tiene buena. ¿Hay alguien que cobre impuestos aquí? Le vamos a poner publicano. Pero él llega a su casa con Zaqueo y Zaqueo sigue siendo un publicano, pero al final de la reunión terminó siendo un discípulo y un hombre justo a causa de obedecer la palabra. Si estamos fuera de lugar, todo estará fuera de lugar. ¿Ha escuchado ese refrán que dice, me está lloviendo sobre mojado? Y es porque en ese momento, cuando las cosas van mal, cada cosa que usted hace, la toma de una manera equivocada. Qué importante es aquello, porque en esos momentos actuamos más por emoción que por razón. Pero cuando el Señor toma el lugar de Señor en mi vida, todo en mi vida toma su lugar. Oiga, en el lugar de la obediencia, usted empieza a obedecer a Dios y algo empieza a pasar. Usted no sabe cómo. A veces no hizo nada, simplemente empezó a obedecer y el Señor empezó a obrar. El Señor empezó a operar, porque el lugar donde Él me va a encontrar es en el lugar de la obediencia. Los recursos toman su correcta posición en mi vida. Las personas toman su correcta posición en mi vida. A veces eso cuesta. Hablamos el jueves de la forma que Dios determinó de relacionarse con nosotros, lo dije, y sería como un buen padre y nos trataría como hijos amados. No es cualquier hijo. Por eso cuando decimos Abba Padre, oiga, no cualquiera en los tiempos de Jesús le tenía la dignidad de llamar Padre. Había muchos que tenían muchos hijos, pero no todos. A veces los hijos eran de la esclava, pero ellos no tenían la autoridad para decirle Padre. Pero Dios nos dice, nosotros podemos decirle, el Espíritu clama, Abba, Padre. Abba es el nombre en hebreo que significa padre, y padre, pater, es el nombre griego para decir padre. O sea, los dos, no importa si eras judío, no importa si eras gentil, le podías decir padre con ambas partes. Bendito sea el Señor. No podemos vivir una vida en Cristo sin tener una nueva forma de vivir. No podemos estar peleando, amados, con las mismas cosas. Si llegamos al Señor hace 10 años, no puedo estar peleando con lo mismo después de 10 años. La transformación tiene que generarse. Bendito sea el Señor. Mire, a veces incluso puede haber un cambio de conducta medio, a veces con lo que se llama en psicología conductismo. Es decir, que uno imita lo que otro hace. Yo recuerdo que me convertí al Señor y veía a todos los hermanos con corbata y terno, y yo también me puse corbata y terno porque lo que era lo que veía. ¿Ya? Además, por sus corbatas los conoceréis. No, yo me pongo corbata por opción. Pero esto es tremendo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces imitamos cosas, pero mantenernos en ese cambio de conducta es clave. Porque si no tengo un cambio de mente, la verdad, las cosas no serán permanentes. Por eso la Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo.
¿Se acuerdan que todo tiene que ver con Cristo? Si yo no llevo mis cuestionamientos a Cristo, la verdad no podré mantener un cambio constante en mi vida. Aún Juan el Bautista, en un momento de crisis, él toma a sus discípulos, a 2 de sus discípulos. Juan está en la cárcel. Oye, Juan era el que había dicho, oye, este es el Cordero. Yo vi al Espíritu Santo descender como paloma, y el que me envió a bautizar me dijo, en quien veas descender el Espíritu, ese es el Cristo. Y yo lo identifiqué, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en un momento de crisis, en un momento de angustia, su árbol era la cárcel, y Él toma a 2 de sus discípulos y le dice, vayan, pregúntenle, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque tus dudas y mis dudas tienen que ser llevadas a Cristo. No debemos vivir vidas parciales, sino vidas íntegras. En cuanto a esto, Malaquías dice, también lo predicamos hace un tiempo atrás, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y mire, Dios se hace la siguiente pregunta: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Todos honramos, pero a veces nuestra honra está donde no debería estar. Dijimos el jueves que honramos por medio de lo que decimos, por medio de lo que hacemos y por medio de lo que damos. ¿Se acuerdan? Lo vimos el jueves. ¿Sí? Si no, ahí está la red. Si Dios es Padre, si Dios es nuestro Padre, ya no podremos hacer lo que nos dé la gana, ¿o no? Eso es lo que debemos vivir vidas completas en Él. No es hacer lo que queremos. Si Dios es nuestro Padre, ya no podemos decir lo que queremos. Es que se merece unas cuantas verdades. Sí, y yo merezco otras cuantas. Pero como somos hijos de Dios, ya no podemos decir lo que queremos. ¿Me está entendiendo, verdad? Sino que debemos... Es más, incluso no debemos dar lo que queremos, tenemos que dar lo que Dios establece. Por eso el Señor le dice a los fariseos, oiga, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y si nosotros somos hijos de Dios, bueno, las obras de Dios es la que deberíamos hacer. Y Jesús le da una determinación, le dice, para mí que ustedes son hijos del diablo, le dice. Porque Él ha sido asesino desde el inicio y ustedes quieren matarme. Aló, le dice. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es práctica? De hecho, 1 Samuel 2:30 dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Por eso honramos por medio de lo que se dice, por medio de lo que se hace y por medio de lo que se da. Donde estén mis mejores frases, donde estén mis mejores palabras, allí estará mi honra. Donde estarán mis mejores momentos. Donde con cariño le diré a la gente, cuando seré amable, cuando le diga a mi esposa que la amo, cuando usted le diga a sus hijos que la ama, cuando le diga al hermano de la iglesia, cuando hable a pesar de lo que puede estar viendo, a pesar de que hay muchas veces que sí se necesita una crítica, sus palabras hablarán de la honra que tiene para su Señor. ¿Dónde estarán mis pensamientos correctos? Allí estará mi honra, mi obediencia y mi conducta será la honra que yo pueda manifestar. De hecho, no sé si decirlo, pero lo voy a decir. A veces algunos honran más el cuerpo que a Dios. ¿En serio? No tienen problema en gastar mucho dinero en su cuerpo, en su ropa, en su pelo, pero no son capaces de darle a Dios lo que es de Dios. Eso es muy fuerte. Pero honramos a Dios con lo que damos. Eso es muy fuerte. Y yo sé que sí. Pero mire, volvamos a Zaqueo. Ya, tenía que decirlo. Lo que pasa es que sería fácil tomar solamente parte para que usted se fuera contento.
pero todo lo que somos habla de nuestra honra a Dios. Pablo dice: no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Ahí en Mileto está a punto de irse preso. Pablo junta a los líderes de la iglesia y le dice: oye, mis manos están limpias, no he rehuido enseñarles todo de Dios. Y también creo que es mi propósito hacer lo mismo. Mire, Zaqueo, ahí en Lucas 19 dice la Biblia que era un hombre rico, era fariseo, era pequeño de estatura, pero era jefe de los publicanos. Y a causa de esto, no hay jefe que no tenga crítica, ¿o no? De hecho, muchos de ustedes Dios los quiere promover, pero a causa de eso a veces dicen: no, mucho compromiso. Mire, Dios si lo llama al pastorado, ahí vas a ver lo que es pelambre. Se lo digo, se lo profetizo. Oiga, si el pastor se viste bien, es vanidoso. Si el pastor se viste mal, hoy es un atorrante. Si la pastora hace algo, es lucida. Si no hace nada, es una floja. Siempre será así. Pero nosotros le rendimos cuentas a Él. Bendito sea el Señor. Qué importante es aquello, ¿verdad? Entonces tenía mucha crítica, tenía mucha envidia. Podríamos decir que por algo era jefe. Tenía carácter, tenía la capacidad de ver lo que otros no podían ver. Por eso él dice: Jesús va a pasar por ahí. Oiga, yo voy a hacer, porque él tenía la capacidad de hacer lo que otros no podían hacer. Era pequeño, pero oiga, había un árbol. Él supo por dónde iba a ir. Y se subió al árbol para ver pasar a Jesús. Él estaba dispuesto a hacer lo que otros no harían. Por eso lo que hago afuera manifiesta lo que está gobernando mi vida. El árbol estaba desocupado, no había nadie. A nadie se le había ocurrido subirse a ese árbol sicómoro. Pero él vio que Jesús pasaba por allí y subió a ese árbol y vio al Señor. ¿Y sabe la intención de Zaqueo? Quizás fue solamente eso: ver pasar a Jesús. ¿Cuántos han tenido esa bendita inquietud y te invitaron a la iglesia solamente para ver pasar a Jesús y el Señor tocó tu corazón? ¿Cuántos Zaqueos? Yo creo que cada uno de nosotros es un Zaqueo. Pero al igual que Zaqueo, Jesús le vio y le dio una palabra. Y mire, le dio una posición: baja de ese árbol, quiero que estés conmigo a mi lado. Y le dio una dirección: vamos a tu casa. Y le dice que necesita tener comunión con Él, que quiere morar con Él. Y es lo mismo que el Señor te dice esta mañana: quiero morar en tu casa, quiero morar en tu corazón. Mire, muchas veces el problema solamente viene a manifestar lo que el Señor quiere hacer. Quiero que te bajes de ahí, quiero que estés a mi lado, quiero que me lleves a tu casa y quiero morar en tu vida. Y la forma de hacerlo es bajándote de ese árbol, de donde solamente me vas a ver pasar. Camina conmigo a mi lado, llévame a tu casa. Eso habla de obediencia a su palabra. De hecho, Zaqueo descendió del árbol como un publicano, caminó con Jesús como un publicano, hizo entrar a Jesús a su casa como un publicano. Pero al morar con Jesús, al escuchar la palabra, la transformación de Zaqueo fue categórica. Ya no había duda de lo que había sucedido en su corazón. La Biblia dice ahí en Lucas 19:8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. No le dice a la gente que estaba con él, que invitó a muchos publicanos. Se para y le dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuándo llegó la salvación a esa casa?
Cuando estaba en el árbol, cuando venía por el camino. Por eso Jesús le dice: es necesario que more en tu casa, porque la transformación está si Él mora en nuestras vidas. No es un asunto de ver a Jesús para Navidad, es un asunto de ver a Jesús, morando en mi vida. Fue cuando obedeció la palabra impartida por el Señor. Por eso Zaqueo no le responde a la gente. La gente lo único que hacía era criticarlo, era tenerle envidia, era verle como alguien malo. Pero Zaqueo le responde al Señor. Pero Jesús le responde a la audiencia. Y Jesús dice: el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Porque lejos del Señor, sin dirección, estamos perdidos. Podemos llevar una vida en la iglesia, pero sin dirección. Y en esta mañana yo vengo a decirte que el Señor quiere que te bajes de ese árbol de tu problema, que te bajes de ese árbol de tus comodidades, que camines con Jesús, que lo lleves a tu casa, que lo hagas morar en su casa, y que esa transformación que pasó con Zaqueo también pase contigo. Póngase en pie, por favor. La obediencia a la palabra de Dios es lo único que va a determinar que mi vida sea transformada. Ni siquiera su oración, ni siquiera si usted se cambia por 10 congregaciones, en todas partes va a pasar lo mismo. No tiene que ver, amados, con que yo ayune, con que grite. Tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es dirección, es corrección, es posición. La gente puede lastimarte, la gente puede mirarte en menos, la gente puede decir muchas cosas de ti. Pero Dios puso a su Hijo en tu corazón. Y por poner a Jesús en tu corazón, por morar Él en tu vida, tú te conviertes en un hijo de Él y no en un hijo de segunda clase. Puede ser que incluso ni siquiera conozca mucho de la Biblia, pero si obedeces la palabra de Dios, lo poco que sabes, algo pasará en tu vida. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer la palabra del Señor? Estamos terminando el año. Es un buen año y un buen tiempo para en este fin de año ponerse metas. Señor, yo quiero llevarlo a mi casa, yo quiero llevarlo a mi corazón, yo quiero llevarlo a mi familia, yo quiero llevarlo a mi trabajo, Señor, yo quiero llevarlo a mis cosas, yo quiero llevarlo a mis negocios, yo quiero llevarlo a mis recursos, yo quiero llevarlo a mis tiempos no van a gobernar sobre mí, estaré en la posición, estaré en el lugar donde usted determina, no me quedaré en casa, no me quedaré en el árbol, iré donde usted me pide que vaya. Es un buen tiempo para decir: Señor, Zaqueo no dijo: voy a ver cuánto tengo y eso lo voy a repartir. Él tomó decisiones. No estoy diciendo que usted tome sus recursos y los reparta. Estoy diciendo que Zaqueo manifestó algo, una transformación. Por algo era publicano, porque eran así. Y como alguien tan egoísta se vuelve alguien tan generoso. Bendito el Señor. Es más, dice: tal vez se me escape alguno, tal vez hay alguno que no me di cuenta y le hice trampa. Si es así, si alguno lo defraudé, se lo doy 4 veces. Porque cuando viene el Señor a tu vida, cuando viene el Señor a nuestras vidas y mora en nosotros, miren, no hay nada que impida cumplir la palabra de Dios. Es un buen tiempo para decir: Señor,
No lo quiero ver en el pesebre. Lo quiero ver gobernando. Lo quiero ver gobernando mis decisiones. Lo quiero ver gobernando sobre mi año. Quiero verlo gobernando, Señor, sobre los dones que usted me ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado su palabra, Señor. Bendita su presencia. ¿Cuántos árboles, Señor, nos hemos subido? Hoy día usted nos dice, Señor, bájate de ahí. Decidimos bajarlo. Decidimos invitarlo a nuestra casa, a nuestro hogar. Y decidimos morar con usted, Señor, para que su palabra se cumpla, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan, Señor, y usted tiene la potestad, la autoridad de hacer las cosas nuevas. Bendiga su iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito el Señor, bendito el Señor.